otras que lo son menos, pero igual también contaminan. Igual en los domicilios, ¿no? Los domicilios también son muy contaminantes, ¿no? Entonces, podemos observar que, ¿no? En cualquier situación, en cualquier, digamos, actividad antrópica, ¿no? O antropogénica, que es originada por el hombre, por el ser humano, usamos el agua, porque claro, el agua es un pero el uso del agua, ¿no? No, digamos, da esta situación de generar aguas residuales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, tenemos las curtiembres, ¿no? Las curtiembres, los curtidos de cuero, que acá tenemos, digamos, varias industrias en este sentido. Tenemos, por ejemplo, la industria Visculgis, ¿no? La curtiembre Visculgis que está acá ubicada más o menos por la avenida Piraí, casi octavo anillo más o menos, ¿no? Cerca del río Piraí, ¿no? Y también en el parque industrial tenemos otra curtiembre. Bueno, ahí por ejemplo, ¿no? En el proceso de curtido se utilizan sales, ¿no? Sales, soluciones por supuesto, ¿no? Soluciones de sales de cromo. Este cromo, ¿no? Evidentemente al impregnarse, al ingresar, digamos, al material del cuero, ¿no? Hace de que se genere un medio ahí, un medio que no es apto para los microorganismos, porque en realidad quienes deterioran el cuero, quienes lo degradan, son los microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, ¿no? Otros tipos de microorganismos. Pero que esta solución también, de alguna manera también permite también disolver, si se quiere, ¿no? Algunos restos de grasas, de pelos todavía que quedan, digamos, en el cuero, ¿no? Entonces, esta solución también de sales, ¿no? De cromo, no se incorpora en el cuero como producto terminado, ¿no? Sino que es una especie de un insumo, ¿no? Que permite, claro, que la materia prima se transforme, ¿no? Y se produzca el producto terminado, pero no se incorpora al producto terminado. Y por supuesto va a pasar como un agua residual, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de un proceso industrial que genera, por ejemplo, aguas negras, ¿no? Bien, no sé si alguien de la sala de repente nos puede dar un ejemplo de alguna industria donde se generen aguas café claro, en qué parte, en qué proceso, en qué parte de algún proceso industrial podemos estar generando aguas café claro. Y por ahí se anima a ver de repente con las materias que hemos visto, las asignaturas, ¿no? Que hemos estado viendo ya a lo largo de la carrera, de repente identificar, ¿no? Algún ejemplo de esto. No sé si Luis Padilla lo tenemos enchufado y en sintonía. Enchufado, por supuesto, inalámbricamente, ¿no? ¿Podría ser en la minería, ingeniero? ¿Perdón? ¿Podría ser en la minería? En la minería café claro, a ver en qué parte del proceso. El lavado de los minerales ya extraídos. Ya podría ser, pero fíjese, ese lavado de los minerales extraídos, tal vez puede ser el lavado ya en el último, digamos, en la última etapa, ¿no? Cuando ya tenemos el mineral concentrado, ¿no? Porque al principio cuando extraemos el mineral, viene mezclado, ¿no? De repente con muchos otros materiales, ¿no? ¿Sí? Si viene con otros materiales, digamos, vamos a poner entre comillas tierra, digamos, ¿no? Que no es un material que tenemos que eliminar, ¿no? Pero ya cuando tenemos los lingotes, de repente, ¿no? Piensen en los lingotes, ¿no? Que a veces los lingotes o barras, ¿no? Que es donde se realiza la presentación, muchas veces ya final, ¿no? De este producto, de este mineral, ¿no? De plomo, estaño, lo que fuese. ¿No? Y tal vez en esa última etapa, digamos, donde ya tenemos prácticamente ya el producto terminado, ¿no? Ya el mineral, ¿no? Lo tenemos aislado, lo tenemos ya bastante puro. Tal vez una última lavada, y sí puede ser, ¿no? Que tengamos tal vez esto, café claro, pero ya en el proceso mismo vemos que, ¿no? En el proceso principalmente de lixiviación, ¿no? La lixiviación, normalmente se utilizan ácidos, ¿no? Ácidos que
se van percolando, ¿no? Por efecto de la gravedad, van precipitándose, ¿no? A través de la columna esa de minerales, para ir, digamos, solubilizando el mineral útil, ¿no? Y al final después, claro, concentramos y eliminamos ese solvente o ese ácido, ¿no? Y eso justamente genera aguas negras también, es decir, el agua, en definitiva, de las digamos, empresas mineras, ¿no? Ingenios mineros, o cualquier tipo, digamos, de factoría minera, y bueno, seguramente después se mezclan, Ingeniero, evidentemente, ¿no? Sí. ¿puede ser el tratamiento de aguas residuales? Sí, ahí podemos tener, ¿no? Tratamiento de aguas residuales sería, digamos, podemos generar aguas negras, ¿no? En definitiva, claro, lo que llega son aguas negras en realidad, ¿no? Sí. Lo que nos está llegando, en definitiva, son aguas negras, ¿no? Digamos, a las plantas de tratamiento, como aquí la laguna de oxidación, por ejemplo, ¿no? De Sabapac. Entonces ahí nos llega agua negra, porque claro, se mezcla también con todo el agua de las cloacas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos agua negra y claro, ya cuando hacemos el tratamiento en las lagunas, seguramente, ¿no? Cuando hacemos, si bien va pasando esta agua, se va clarificando, ¿no? Va digamos, disminuyendo su color en las sucesivas etapas, de una etapa de un tratamiento, digamos, anaeróbico, después pasa a un facultativo y no aeróbico, entonces, pero seguramente cuando hacemos la limpieza, por ejemplo, en algún momento, o la purga, ¿no? De algunas conducciones en estas instalaciones, vamos a tener aguas negras, ¿no? Como efluentes, ¿no? Como residuos. Creo que igual van a ser nuevamente colocadas, ¿no? En estas lagunas para su tratamiento, ¿no? ¿Sí? Pero podemos tener ahí, por ejemplo, un buen ejemplo que menciona también, ¿no? De las aguas negras también cloacales, ¿no? Se piensa en el domicilio, ¿no? En nuestro domicilio, no solamente en las industrias, sino en nuestro domicilio, en nuestros inodoros, ¿sí? Nuestros inodoros están generando aguas negras, ¿no? Porque pues esta agua de inodoro va a ir ya sea a una cámara, ¿no? O va a ir a una alcantarilla, o va a ir a un pozo ciego, una cámara séptica, y estos son lodos, ¿no? Con aguas negras, ¿sí? Entonces, y también aguas claras, café claro, por ejemplo, en la industria, de repente, del procesamiento de frutas, ¿no? Tenemos acá en nuestro medio también, en Santa Cruz y Bolivia, tenemos varias industrias, por ejemplo, Dillman, ¿no? La industria Dillman, de alimentos, en su línea de jugos, de repente, ¿no? En su línea de jugos, sí, en esa línea de producción de jugos, sabemos que produce también otros tipos de alimentos, pero en su línea de producción de jugos, por ejemplo, puede estar generando aguas claras, ¿no? Agua café claro, gris claro, porque claro, solamente de repente se utiliza el agua ahí para, evidentemente, ¿no? Lavar la fruta, ¿sí? Y eso no genera, digamos, grandes contaminantes. Igual, por supuesto, esa agua residual no es apta para tomar, ¿no? No es potable, pero igual tiene menos contaminación que, por supuesto, la tuviera un agua negra, ¿no? De una cloaca, ¿no? O del agua residual o del efluente industrial de una corriente, ¿no? Igual en los domicilios también podemos tener agua café claro, por ejemplo, cuando lavamos la verdura, ¿no? Las verduras o la fruta también en la cocina. Y entonces, esa agua también sale prácticamente también clara, de color claro. ¿Y por qué no entonces aprovechamos justamente esa agua, por ejemplo, para regar los jardines, ¿no? En vez de estar tirando esa agua que puede ser alta para regar los jardines y estar consumiendo agua fresca para regar los jardines, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos distintos ejemplos, ¿no? Que tenemos. La industria entonces principalmente la frutícola, ¿no? Que entonces procesa la fruta, son mayormente, ¿no? Aguas tal vez de café de color claro, ¿no? Y acá por ejemplo tenemos otra industria de Frupra, por ejemplo, ¿no? Frupadia, ¿no? Frupadia es la que produce, por ejemplo, pulpa, ¿no? El hane que decimos comúnmente, congelado con la pulpa de la fruta, ¿no? Que después ya se puede, vende, por ejemplo, pulpa, ¿no? De chachairú, no de chirimoya, no, de frutilla, ¿no? De distintos tipos, o fruta congelada también, ¿no? Bien, entonces el color nos dice mucho también entonces de las características, ¿no? Físicas en cuanto a la composición también, ¿no? ¿Qué componentes puede tener el agua residual, ¿no? Bueno, otra característica organoléptica es el olor. Ya, el olor también, ¿por qué se da el olor? Principalmente el olor en el agua residual, decíamos que el agua potable y mucho más todavía el agua
destilada no tiene olor, ¿no? El agua potable inclusive puede tener un cierto olor ya a cloro, ¿no? Porque claro, se le agrega cloro para desinfectarla, ¿no? Pero el agua destilada prácticamente no tendría ningún olor, ¿no? Pero ya el agua residual adquiere un olor ya más intenso, ¿no? Pasando de intenso, digamos, a desagradable y después a insoportable, ¿no? Es decir, tal vez esos 3 niveles, digamos, de olores. ¿A qué se debe entonces el olor del agua residual? Bueno, se debe justamente a la presencia de estos sólidos que hemos dicho, que están presentes en el agua residual, ya sea que estén disueltos o en suspensión, ¿no? Entonces, estos sólidos son los que se van a descomponer en el agua residual y al descomponerse, ¿no? Por la acción microbiana. ¿Por qué se descompone? Porque es la acción microbiana, ¿no? El microorganismo, llámense, ¿no? Bacterias, virus, hongos, helmintos, protozoos, hacen entonces que se van digiriendo, ¿no? Van como comiéndose, digamos, estos sólidos, y en ese proceso, bueno, se generan gases, ¿no? Ya, la descomposición de los sólidos en el agua residual van a generar gases, ¿no? Y estos gases o estos vapores, esas moléculas, digamos, gaseosas o de vapor, son las que van a impresionar, ¿no? Llegan hasta nuestra pituitaria en la nariz, y por supuesto ahí, ¿no? Se desencadena todo el sistema olfativo, ¿no? Enviando señales nerviosas, entonces, por medio del nervio olfativo al cerebro, ¿no? Entonces, son el desprendimiento de los gases que son como resultado de la descomposición de estos sólidos, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son estos generadores de olores? El indol, ¿no? Estos son gases o moléculas, ¿no? Son sustancias llamadas indol, escatol, mercaptano y sulfuros de hidrógeno, mayormente los que le dan estos olores al agua, ¿no? Al agua residual. Fíjense que el agua residual fresca, la que se recién se genera hace rato, digamos, tiene un olor inofensivo. Igual tiene un olor particular, ¿no? Pero no tiene un olor tan fuerte o tan, digamos, los documentos científicos en cualquier país se hacen en inglés. Entonces, en China se hacen en inglés, ¿no? En la India se hacen en inglés, ¿no? Entonces, es el idioma que se utiliza, ¿no? De manera, si se quiere, en común, y por lo tanto también tenemos que manejar el inglés, ¿no? Igual que atenta a la informática, ¿no? Y por supuesto también saber por lo menos manejar hasta que salgan los autos autónomos, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos compuestos de azufre. Fíjense que el azufre de por sí, ¿no? El azufre tiene un olor, ¿no? Bastante característico, bastante fuerte, ¿no? El azufre de por sí. Y entonces también las moléculas que contienen azufre, ¿no? Que contienen átomos de azufre, también este azufre le va a conferir también un cierto olor particular. Entonces, en el agua residual pues, se puede estar descomponiendo metilmercaptano, esta molécula, ¿no? Que vemos que está formada por un radical metil, ¿no? Unida a un átomo de azufre y otro de hidrógeno, ¿no? Con un peso molecular de 48. Ahí la primera fila, digamos, de esta tabla, ¿no? Este metilmercaptano es gaseoso, digamos, ya, y nos da esta sensación, ¿no? Rotenkabach. ¿Qué significará esto a ver en español, no? ¿Qué sensación es esta? ¿A qué se parece, digamos, el olor, no? Repollo podrido. Repollo podrido, ¿no? Exacto, es decir, no sé si alguien ha tenido la mala experiencia de repente de poder oler, digamos, un repollo podrido, realmente es un olor bastante fuerte, ¿no? Bastante ¿no? Insoportable, si se quiere, ¿no? También, digamos, la parte sensorial es diversa, evidentemente, entre cada persona, pero en promedio, ¿no? Son olores que no son muy agradables, ¿no? ¿Sí? Habrán personas que tendrán más tolerancia, otros menos tolerancia, pero en promedio. Entonces, repollo podrido, ¿no? Esa es la sensación, si es que se está desprendiendo, ¿no? Por la descomposición de los sólidos tenemos metilmercaptano, que entonces es un compuesto, una molécula con azufre, ¿no? También tenemos sulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? O ácido sulfídrico, ¿no? Con peso molecular 34, también es un gas,
¿Sí? ¿Y qué sensación nos da acá? Protein X, dice, ¿no? X. Huevo podrido. Huevo podrido, ¿no? Exacto, es decir, lo que decimos comúnmente como huevo güero, ¿no? A mí, ¿no? La sensación de oler un huevo güero realmente es bien desagradable. Bueno, hace un tiempo me tocó, ¿no? Vino un huevo así medio... A veces uno los golpea y quedan medio fisurados, no le entra aire y ya se descompone con el tiempo. Y bueno, realmente es un olor bastante desagradable, ¿no? A huevo podrido, huevo güero, ¿no? También puede haber, se puede estar desprendiendo también dióxido de azufre, ¿no? ¿Ya? Y este dióxido de azufre, ¿qué esa sensación nos puede estar dando? El dióxido de azufre. Dice irritante, ¿no? ¿Por qué sería irritante el dióxido de azufre? ¿Qué significa que sea irritante, ¿no? Que nos produce, digamos, un escozor, ¿no? Una molestia, ¿no? Principalmente ¿dónde? En la nariz, ¿no? Es decir, cuando nosotros, pues, claro, la nariz lo sentimos, ¿no? Pero además de ese olor, digamos, un poco a azufre, si bien no en la misma proporción que los otros compuestos, pero además nos produce irritación, ¿no? ¿Ya? Incluso también nos puede producir una picazón en los ojos, ardor en los ojos, ¿no? Escozor, incluso en la boca también, ¿no? Y hasta en la piel. ¿A qué se deberá esta sensación, ¿no? De irritación, de ardor, de escozor, de picazón, si queremos emplear el término, ¿no? En estas partes del cuerpo. ¿Qué de común tienen estas partes del cuerpo? ¿No? La boca, los ojos, la nariz, por ejemplo, ¿no? Bueno, las mucosas, ¿no? Esta parte del cuerpo tiene mucosas, ¿sí? Al igual que la piel, digamos, la piel si no tiene mucosa, pero también puede tener transpiración, ¿no? En definitiva, estas mucosas son húmedas, ¿no? Tienen agua, ¿sí? ¿Y qué obtenemos nosotros al hacer reaccionar un anhídrido, ¿no? O un óxido no metálico con el agua? ¿Qué se obtiene como producto en esa reacción química? Un ácido. Un ácido, exacto. O sea, estamos obteniendo acá, ¿no? Ya sea un ácido sulfuroso o sulfúrico, ¿no? Está bien, no será en la concentración, ¿no? Muy elevada para tener un pH tan bajo, pero sí ya nos da un medio ácido, ¿no? Entonces vamos a tener una cierta acidez, ¿no? En la nariz o en la boca, y eso por supuesto, hace que los ácidos queman, ¿no? Producen quemadura. Está bien, no vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Si es que, por supuesto, podemos llegar a ese nivel si estamos mucho tiempo, evidentemente, en la presencia de estos gases, el dióxido de azufre, pero en la primera instancia, ¿no? Vamos a obtener esa molestia, ¿no? De irritación. Bueno, también se puede estar generando, por la descomposición de estos gases, podemos estar también generando, se puede estar generando también compuestos de nitrógeno, ¿no? Como por ejemplo el amoníaco, ¿no? Que vemos que está formado por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y también nos da esa sensación de irritación, ¿no? ¿Sí? Porque claro, el amoníaco también es un álcalis, ¿no? Es una base, igual que el sodio, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Que tenemos también también puede quemar, ¿no? Entonces también irrita. El indol también es otro compuesto, ¿no? Con nitrógeno, que nos va a dar esa sensación de materia fecal, ¿no? Nauseabundo. Luego tenemos el trimetilamina, ¿no? Que también, ¿qué sensación nos daría acá? Pungent fish. ¿Qué sensación es esta? A ver, en castellano, ¿cómo sería? Picante y pescado. Y pescado, tal vez el podrido, ¿no? Sí, ¿no? También, fíjense, el pescado también descompuesto, ¿no? Tiene un olor bastante desagradable, ¿no? También tenemos el escatol, o sea, hay otra molécula también con nitrógeno, también en materia fecal, ¿no?
Bueno, y también se puede estar generando otros compuestos que no tienen azufre y nitrógeno, como por ejemplo el acetaldehído, ¿no? Que también nos puede dar la sensación de también a fruta podrida, ¿no? El ozono, que también es una molécula triatómica de oxígeno, también irritante, y el cloro también, ¿no? Puede estar habiendo presencia de cloro, ¿no? Y también sofocante, ¿no? En este sentido. Entonces, vemos que los olores también están dados por justamente los sólidos, ¿no? Que se descomponen, y estos sólidos entonces van a estar generando estos distintos tipos de compuestos gaseosos, ¿no? Que estos son los que van entonces, y de esa manera es el olor, ¿no? Por eso sentimos el olor, porque en realidad es una molécula, si bien aquí son gaseosas, pero también pueden ser partículas sólidas, ¿no? Tipo talcos también que pueden impregnar también nuestra nariz, ¿no? Bien. Entre las características físicas también tenemos la temperatura, ¿no? En las regiones cálidas, por ejemplo, el agua residual o los efluentes industriales puede estar saliendo entre 13 grados y 30 grados, ¿no? En las regiones frías de 7 grados, 18 grados, tal vez hace un día o 2 días, tal vez las aguas residuales acá en Santa Cruz pueden haber estado, ¿no? Por debajo de los 18 grados centígrados, ¿no? Por el invierno. Ahora, la temperatura es importante también, ¿no? Porque nos va a definir también un rango de temperaturas adecuados. No olvidemos que la temperatura óptima de la vida microbiana ya está entre los 25 y 35 grados centígrados, ¿sí? Si está muy por debajo de los 25, las bacterias se inactivan. No nos olvidemos que para depurar, para limpiar las aguas residuales, para hacer un tratamiento de las aguas residuales, muchos procesos son biológicos, ¿no? Microbiológicos. Así se utilizan bacterias que son las que literalmente se comen, ¿no? A estos sólidos que están presentes en el agua residual. Entonces, si la temperatura del agua residual es muy baja, estos microorganismos se inactivan, ¿no? Y también si es muy elevada, por ejemplo, arriba de 35 grados, mueren también. Entonces, un agua residual o muy fría o muy caliente, fuera de estos rangos, o fuera de estos intervalos de temperatura, entonces no se produce una adecuada, digamos, depuración, ¿no? Por eso es importante también tener en cuenta la temperatura, ¿no? Está bien, y estamos hablando de bacterias que son, digamos, comúnmente y conviven con nosotros, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de las bacterias extremófilas, ¿no? El origen de la vida, justamente hace 3.600 millones de años, fueron condiciones extremas, ¿no? Al principio, cuando se origina la vida, el planeta era otro, ¿no? Era distinto, no había oxígeno, era un medio ácido, totalmente ácido, entonces, por supuesto, ahí las bacterias, y algunas de esas todavía, o sea, hay todas esas bacterias que son llamadas bacterias extremófilas, ¿no? Que viven, por ejemplo, inclusive en los lechos del fondo del mar, tal vez en los lechos marinos, donde hay volcanes todavía, ¿no? Donde están, pero no estamos hablando de esas bacterias, sino estamos hablando ya de otras bacterias más nuevas, digamos, ¿no? Pero que igual llevan ya millones o miles de millones de años, ¿no? Entonces es importante la temperatura también, ¿no? Esa característica física para también ver cómo vamos a manejar, cómo vamos a hacer el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Esa es la importancia de las características físicas, ¿no? Y químicas y biológicas. Bien, la conductividad eléctrica, también vemos que el agua, ¿no? Destilada tiene una conductividad, conduce energía eléctrica, pero si le agregamos sólidos también, disolvemos esos sólidos, también cambia la conductividad. Por ejemplo, si nosotros le agregamos cloruro de sodio, ¿no? Electrolitos, por supuesto que se incrementa la conductividad eléctrica. Entonces también nosotros midiendo la conductividad eléctrica es inversamente proporcional a la resistividad eléctrica. Entonces por tabla, si nosotros medimos esa conductividad y la comparamos con una tabla, podemos también ya ahí de manera aproximada saber también qué componentes, qué contaminantes tiene, ¿no? disuelto el agua residual, ¿no? De estos sólidos. Bueno, entre las características químicas tenemos los constituyentes orgánicos, ya como por ejemplo las proteínas, grasas y aceite y carbohidratos, ¿no? La proteína, bueno, estos son compuestos orgánicos, que son moléculas también, ¿no? De carbono principalmente. Proteínas, por supuesto, animales y vegetales, ¿no? La carne, por ejemplo, tiene proteínas, ¿no?
De igual manera también algunos cereales como la soya, por ejemplo, ¿no? Tiene proteínas. Entonces podemos estar también en la industria de alimentos, se puede estar generando aguas residuales con proteínas o también lo mismo a domicilio, ¿no? Como preparamos, ¿no? De repente un majadito, por ejemplo, ¿no? Entonces un pedazo de charque a veces o grasa de aceite, ¿no? De repente algo de grasa también que no utilicemos también puede ir a parar, ¿no? Al sumidero y por supuesto después a la alcantarilla, ¿no? O aceites también, grasa de aceite no solamente de origen animal o vegetal, sino mineral, ¿no? Grasas de aceite, por ejemplo, lubricantes, ¿no? Que vienen del petróleo, también, ¿no? Por ejemplo, los talleres o en ¿no? Cualquier otro espacio de mantenimiento de ellos, ¿no? Carbohidratos también, ¿no? Los carbohidratos también son moléculas, también son moléculas, o son cadenas, ¿no? de carbonos, ¿no? Como por ejemplo la celulosa, o los azúcares, o los almidones, ¿no? Ese muchas veces un pedazo de repente de yuca, ¿no? Que a veces el centro de la yuca, por ejemplo, que llamamos a veces el jipurí, no se aprovecha, ¿no? Porque es una fibra más dura, entonces a veces se desecha, ¿no? O porque inclusive la misma cáscara, ¿no? También está hecha de carbohidratos, o a veces restos de papa también, que a veces no se aprovechan, y ese mismo alimento en los domicilios se puede estar también, ¿no? Podemos estar contaminando también con carbohidratos, ¿no? Y esto es importante también definir si tiene estos constituyentes orgánicos, porque esto también después va a incidir en el tratamiento, ¿no? Fíjense que estos constituyentes orgánicos son de alguna manera nutrientes, ¿no? Que también los microorganismos los aprovechan, es decir, los microorganismos como nosotros también aprovechan todos estos nutrientes para alimentarse, ¿no? También puede haber constituyentes inorgánicos que son ya justamente, digamos, elementos químicos, ¿no? O compuestos químicos que ya no son de origen, ¿no? Orgánico, porque no tienen carbono, pero por ejemplo como calcio, ¿no? Cloro, hierro, cromo, zinc, o puede haber plomo también, puede haber, etcétera, ¿no? Arsénico, mercurio, ¿no? O también nitrato y sulfato. También el pH, otra característica química que tenemos que tener en cuenta en el agua residual, ¿no? ¿Por qué es importante el pH? Porque claro, toda la vida, la mayoría de las formas de vida, y también la microscópica, los microorganismos también han evolucionado, ¿no? Según el pH de la naturaleza del agua, que es 7, ¿no? Aproximadamente 7. Entonces, si tenemos un agua residual muy ácida, por debajo de un pH 5, o muy básica, por debajo de un pH 9, por supuesto que las bacterias no van a proliferar, ¿no? No se van a multiplicar y no vamos a poder limpiarnos o digerir, digamos, esa agua residual, ¿no? Entonces es importante también el pH, de controlarlo y tener en cuenta cuál es el pH, ¿no? Si es muy ácida, por supuesto habrá que regular ese pH, ¿no? O si es muy básico, al revés, ¿no? Si es muy ácido, entonces hay que colocarle alguna base para neutralizar, ¿no? Y al revés también, si es muy básica, algún ácido para neutralizar, ¿no? Ustedes saben ya que esto es mediante el pHímetro. El pH no es más que el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos o protones, ¿no? También puede haber nitrógeno, ¿no? El nitrógeno también, ¿no? El nitrógeno puede estar presente en estas moléculas que decíamos orgánicas, en las proteínas, ¿no? En los carbohidratos, ¿sí? Puede estar presente el nitrógeno. ¿Y cuál es el tema del nitrógeno? El nitrógeno también es un nutriente principalmente para las algas. Y si hay mucho nitrógeno, esto va a favorecer la proliferación de las colonias de algas, ¿no? ¿Cuál es el problema con las algas? Las algas también son otro tipo de microorganismos, ¿no? El problema de las algas, claro, no son bacterias, son otro tipo de microorganismos. Las algas, al proliferar, forman películas, ¿no? Forman grandes películas que se colocan mayormente cerca de la superficie del agua, y como tiene un color verde o roja, depende del tipo de alga, ¿no? Puede ser verde, roja, incluso pardas, ¿no? Bueno, de distintos colores. Estas algas, ¿qué hacen? Al colocarse cerca de la superficie del agua, bloquean, ¿no? Que ingrese oxígeno del aire o que ingrese luz solar, ¿no? Y esto, por supuesto, hace que los microorganismos que están ahí, las otras bacterias, no puedan también tener estos elementos, ¿no? Para su ciclo vital, ¿no? Entonces,
por supuesto, ¿no? Entonces mueren estas bacterias, las algas más bien siguen proliferando y más bien estas algas también tienen su ciclo, ¿no? Nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Entonces, más bien van a morir estas algas, ¿no? Y más bien van a producir más mal olor, ¿no? Y ese es el tema entonces con el nitrógeno, también conocer, ¿no?, qué cantidad de nitrógeno tiene para entonces también ¿no?, tratar de eliminar también el nitrógeno en exceso para que, o evitar, ¿no?, que estas aguas residuales incorporen nitrógeno para que no se produzca la eutrofización, ¿no?, que no es otra cosa que la proliferación de las algas, ¿no?, de las aguas residuales. Lo mismo con el fósforo también, ¿no? Los alimentos también pueden tener fósforo, entonces también pueden ir a las aguas residuales, también el fósforo, ¿no?, en exceso puede entonces también, ¿no?, generar la eutrofización. Bueno, la alcalinidad también decíamos, entonces también podemos tener aguas alcalinas, ¿no? Y también esto puede ser un problema, porque decimos un pH mayor que 9, ¿no?, y hace que muchas bacterias también mueran, ¿no?, en este medio alcalino, y también no tengamos bacterias, entonces microorganismos que vayan a depurar, vayan entonces a digerir, digamos, el agua residual, ¿no?, los sólidos. No sé si de repente por ahí en la sala podemos mencionar un ejemplo, algún proceso industrial, ¿no?, o alguna aplicación industrial donde generemos aguas residuales alcalinas. ¿Qué ejemplo podemos mencionar, a ver, acá en este caso? En un proceso industrial, ¿no?, que genere aguas básicas o alcalinas, con pH que puede estar arriba de 9, ¿no?, o ligeramente alcalina, inclusive arriba de 7, ¿no? ¿Dónde hay esta posibilidad de generar aguas alcalinas, residuales? Bueno, fíjense, en la industria de los detergentes, ¿no? Ya, los detergentes mayormente están hechos a veces de amoníaco, ¿no? ¿Sí? Entonces, o de hidróxido de sodio inclusive, ¿no? De sodio también, ¿no? Muchos detergentes están hechos a base de este compuesto, entonces son materiales básicos, ¿no? Entonces ahí podemos estar generando aguas residuales, por ejemplo, en esta industria, ¿no? Y podemos estar generando aguas residuales básicas, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde más? A ver, ¿en qué otra operación podemos estar generando industrial aguas residuales básicas? Les doy una pista en la industria de alimentos, de repente, ¿no? De repente una industria láctea como la fábrica de leche Phil, por ejemplo, ¿no? La fábrica de lácteos Phil, otra industria de alimentos, generalmente, ¿no? Que manipula, que procesa, ¿no?, líquidos alimenticios. ¿En qué parte podemos estar generando ahí aguas residuales básicas? ¿De qué material están hechos estas instalaciones, están hechas estas conducciones, ¿no? Esas tuberías, los tanques? ¿De qué material se fabrican? O incluso no solamente los tanques, sino una centrifugadora, por ejemplo, Alfa Laval, ¿no? O por ejemplo, un intercambiador de placas, ¿no?, que puede ser inclusive parte del proceso de pasteurización, por ejemplo, ¿no? ¿De qué material están hechos? Están construidos estos equipos, estas instalaciones, las tuberías, ¿no?, los tanques, estos equipos que decíamos, ¿no?, centrifugadoras. De acero, ingeniero. De acero, ¿no? Exacto, de acero, ¿no? Bueno, acero inoxidable, ¿no? Sí. Sí.
Pero ¿cómo limpiamos estos aceros? ¿Cómo se limpian estos equipos? ¿Por qué los limpiamos? Con ácido. Bueno, con ácido podría ser un buen limpiador, pero ¿qué inconveniente tienen los ácidos, ¿no? Con el acero. O sea, si bien son aceros inoxidables, pero claro, con sustancias, digamos, comunes, ¿no? Sí. Pero para un ácido, realmente ya, ¿no? Como ¿Alguna vez con vinagre, alguna vez de manera casera, como dicen, ¿no? Sí, Con bueno, el vinagre bicarbonato. sí. Claro, ahí está el bicarbonato, por ejemplo, el sodio, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio o el hidróxido de sodio, mayormente se utiliza hidróxido de sodio, ¿no? Al 2%, es decir, en estas instalaciones industriales para la limpieza y mantenimiento, se utiliza una solución del 2% de hidróxido de sodio, ¿no? Porque igual tiene ese poder limpiador, pero no es ácido, ¿no? ¿Sí? Porque los ácidos, lamentablemente, bueno, corroen, ¿no? Oxidan, digamos, al acero también, ¿no? El acero inoxidable, claro, es inoxidable porque, claro, lo usamos de repente con sustancias que no son tan ácidas, ¿no? No son los alimentos, por supuesto, ¿no? Acá Jaime también tiene, ¿no?, razón, dice que el vinagre, por ejemplo, claro, tampoco es un ácido muy fuerte, ¿no? Pero, claro, de manera casera, como se podemos limpiarlo, pero ya en grandes cantidades, ¿no? Esto resulta muy costoso también económicamente, por supuesto, usar vinagre, pero sí el dióxido de sodio, ¿no? O el bicarbonato de sodio también, que nos da una solución básica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en estas aguas residuales de la limpieza, ¿no?, de lavado de estas instalaciones, ¿no?, ya sean tanques o equipos, como decíamos, ¿no?, centrifugadoras o hornos, lo que sea, ¿no? Obviamente se hacen, digamos, con esto, ¿no? Las cañerías, las conducciones, ¿no? Con hidróxido de sodio. Entonces, ahí tenemos esa posibilidad también de generar aguas residuales básicas, ¿no? Y también el domicilio, ¿no? El domicilio también, ¿dónde generamos aguas residuales en el domicilio, por ejemplo, ácidas, y dónde generamos aguas residuales básicas en el domicilio? El ACE puede ser. Ya el ácido sería básico o ácido. Sería ácido, ¿no? Sería básico, ¿no? Sí, no Ah, vemos que los detergentes, sí, los detergentes, todos los detergentes son, ¿no?, más son básicos, ¿ya? Entonces, todo lo que sea lavado, ¿no?, en el domicilio, ya sea cuando lavamos los platos, ¿no?, digamos, con detergente o lavado de ropa, o inclusive en la ducha, ¿no? Los mismos jabones también utilizamos, ¿no? Los champús también son más básicos, ¿no?, que hacen. Pero también cuando lavamos el piso, ¿no? El piso ya utilizamos a veces ahí lavandina, por ejemplo. Entonces ya esos trapos, ¿no?, que escurrimos, que enjuagamos, esa agua, digamos, que ya se genera, ¿no? Y puede ser también un agua ya ácida, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, no tanto en la industria como en los domicilios, en cualquier situación, ¿no?, podemos estar generando entonces aguas residuales básicas o ácidas, ¿no? Entonces debemos también tener en cuenta esa acidez o alcalinidad, ¿no?, de tal manera que no superemos, ¿no?, que estemos dentro de ese rango entre 5 y 9 de pH. ¿Para qué? Para que los microorganismos tengan el medio adecuado, entonces, de reproducirse, ¿no?, y tengamos la cantidad suficiente de, ¿no?, microorganismos para que puedan entonces, mientras más microorganismos hay, por supuesto, más rápido, ¿no?, van a comerse, si se quiere, ¿no?, los sólidos del agua residual. Bueno, también puede haber azufre, ¿sí? Y el azufre no vimos que está presente también en muchos alimentos. La carne también tiene algo de azufre, ¿no? También algunas plantas, algunos frutos también tienen azufre, ¿no? Metales también, también podemos decir que están también, ¿no?, decíamos metales como por ejemplo ¿no?, el plomo, el mercurio, los metales pesados también, ¿no?, que se puede estar aportando como metales pesados también, ¿no?, a las aguas residuales. Bien, entre las características químicas también tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? ¿Qué es la demanda bioquímica de oxígeno, o llamada DBO por sus iniciales? Bueno, es la cantidad de oxígeno que justamente necesitan estos sólidos, ¿no?, que están presentes en el agua residual para descomponerse. Porque claro, fíjense, los microorganismos necesitan oxígeno, ¿no? Entonces, estos microorganismos necesitan, digamos, respirar, si se quiere ver el término, ¿no?, necesitan oxígeno para su ciclo vital,
y esto lo toman del agua, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Mientras más carga de sólidos hay, mientras más sólidos hay presentes en el agua residual, por supuesto se necesita más oxígeno, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, este efecto del DBO se lo puede ver de la siguiente manera. Muchas veces se presenta, por ejemplo, derrames, ¿no? De aguas residuales que tienen una gran carga, por ejemplo, de sólidos, ¿no? Y no significa que estos sólidos sean tóxicos, sino, por ejemplo, piense, por ejemplo, de repente en una industria de alimentos, por ejemplo, ¿no? Una industria de alimentos que tal vez entre su agua residual se está yendo, por ejemplo, restos de pulpa de las frutas o de la cáscara, ¿no? Que esta agua residual vaya mezclada con bastantes restos, por ejemplo, de la fruta, ¿no? Sabemos que la fruta, evidentemente, no es tóxica, ¿no? Entonces, nosotros esa agua residual, por ejemplo, se descarga, ¿no? Accidentalmente, o que pasa accidentalmente, ¿no? Por algún error, se descarga en un río, en una laguna, y eso va a afectar seriamente, por ejemplo, a ese ecosistema acuático, ¿no? ¿Por qué? Porque esos sólidos que están presentes necesitan descomponerse, es decir, los microorganismos necesitan oxígeno. Entonces van a tomar el oxígeno del río, ¿no? Del agua del río, van a consumir ese oxígeno y van a dejar sin oxígeno el río para que los peces y la vida acuática de ese río tengan oxígeno. Entonces va a afectar seriamente y, por supuesto, aparece la mortandad de peces y vida acuática, ¿no? Entonces esa es la importancia también del DBO, ¿no? A mayor cantidad de sólidos en el agua residual, mayor su DBO, ¿no? Su demanda bioquímica de oxígeno, también el DQO, ¿no? La demanda química de oxígeno, ¿sí? La demanda química de oxígeno también tiene que ver también que hay reacciones químicas, ¿no? Que se producen de descomposición, que también, ¿no? Estas reacciones químicas son de oxidación, necesitan oxígeno, y que por supuesto entonces también se va a tomar ese oxígeno del agua, de un río, de un lago, de una poza, ¿no? De un curichi, y la vida acuática que está ahí, ¿no? Los peces, los ceboros, ¿no? Los turos, inclusive renacuajos, lo que haya, ¿no? Se va a ver seriamente afectado, no va a tener oxígeno, y por supuesto vamos a afectar seriamente, ¿no? Y matar lamentablemente toda esa vida acuática. Entonces también ahí la importancia de estas características químicas, ¿no? Que mencionamos del DBO y del DQ. Bien, también la presencia de grasas de aceite, decíamos también pueden venir aguas residuales con grasas de aceite. ¿Cuál es el inconveniente de las grasas de aceite? Bueno, las grasas de aceites aumentan la tensión superficial del agua. ¿Qué es la tensión superficial del agua? Es justamente la resistencia, ¿no? Que presenta la superficie de un cuerpo de agua a ser penetrada, no a ser rota, ¿sí? Por la tensión superficial, fíjense, muchas veces los mosquitos no se hunden, ¿no? O inclusive algunos otros insectos también no se hunden, ¿no? Porque justamente esta tensión superficial ofrece esa resistencia, ¿no? Para que esa superficie del agua no se rompa, ¿no? Y las grasas de aceite aumentan esa tensión superficial. ¿Cuál es el inconveniente de una mayor tensión superficial? Bueno, que justamente como que se forma una película, digamos, ¿no? De grasa de aceite en la superficie del agua, y esto va a impedir también que ingrese ya sea los rayos solares o el oxígeno, ¿no? Que son también necesarios para los microorganismos que van a hacer esta actividad, digamos, microbiana de depuración, ¿no? Bien. Y los tensoactivos también, ¿no? Que decíamos, que aumentan la tensión superficial. También otro inconveniente digamos, que incrementan la tensoactividad también son los detergentes, ¿no? Los detergentes también ejercen ese efecto, ¿no? De incrementar la tensión superficial y por ello también, ¿no? Impedir o obstaculizar también, ¿no? El tratamiento de las aguas residuales. Bueno, entre las características biológicas, ya vimos la física y la química, y las biológicas son principalmente también la presencia ya de organismos, ¿no? Vivos o restos de organismos vivos en agua residual. Estos organismos vivos pueden ser microorganismos, ¿no? Como decimos, bacterias, hongos, algas, protozoos, y ya organismos más complejos, ¿no? Como las plantas, los vegetales, o animales también, ¿no? Vivos. O también
restos también de estos organismos, ¿no? Entonces, muchos de estos organismos también pueden ser, ¿no? Pueden ser, digamos, también que generan enfermedades, ¿no? Pueden ser organismos patógenos, que también ese es un inconveniente, ¿no? En las aguas residuales. O también son fuentes de carbono, ¿no? Los microorganismos, igual que nosotros, las moléculas de microorganismos, igual que nuestra piel, nuestra carne, nuestros huesos, ¿no? Están hechos de carbono, ¿no? Entonces también son fuentes de carbono, que también eso contribuye, ¿no? A que sea también una fuente de nutrientes, ¿no? Para otros microorganismos. Y bueno, también podemos tener entre características biológicas, ¿no? Los coliformes fecales, ¿no? Los coliformes fecales también son bacterias muy, digamos, muy contaminantes que también transmiten muchas enfermedades, ¿no? Vemos que una persona, por ejemplo, puede evacuar de manera diaria entre 100.000 a 400 millones de bacterias, ¿no? De coliformes por día. Entonces también la presencia de estos coliformes también nos puede dar la idea también, o nos da la información de que también pueden existir otros tipos de bacterias o de microorganismos también patógenos, ¿no? Bien, eso entonces un poco en cuanto a las características físicas, químicas y biológicas, ¿no? Del agua residual. Entonces, en función de esas características físicas, químicas y biológicas, es que nosotros tenemos que después diseñar, ¿no? Cómo vamos a tratar el agua residual, cómo la vamos a depurar, cómo la vamos a limpiar el agua residual para que tengamos después un agua limpia y que esta agua limpia sea la que nosotros la reutilicemos o nuevamente la podamos devolver al medio ambiente, ¿no? A un río, a un lago o al mismo suelo, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante la caracterización, ¿no? Física, química y biológica del agua residual. Bien, bueno, un poquito la hora se nos ha avanzado. No sé si queda alguna pregunta de repente de esta parte que hemos visto. No, ingeniero, ninguno. Ok, Sebastián, gracias entonces. Sí, creo que el tema está Ingeniero, bastante claro. Sí, Jaime. la lavandina dijo que era ácido, ¿no? Sí, sí. Hipoclorito de sodio, ¿no? Hipoclorito de sodio, el compuesto, ¿no? Ya. Sí. Inge, una pregunta. Sí, Gerardo. Yo tengo entendido que en el DBO hay 21 tipos de DBO y me dieron que hay uno que es el que más se usa. ¿Cuál es ese DBO? Bueno, lo que hay que hacer, digamos, es justamente ver, digamos, la ley de medio ambiente, ¿no? Y la ley de medio ambiente nos establece, digamos, distintos niveles de DBO, ¿no? ¿Ya? Es decir, las aguas residuales se clasifican prácticamente casi en tres niveles, digamos, ¿no? Y según el DBO, las que son altas para consumo humano, por ejemplo, directamente ya para, digamos, digamos, para uso humano. Luego tenemos un DBO para usos agrícolas, ¿no? Y un DBO, digamos, que ya no se puede utilizar para nada, digamos, ¿no? Entonces, eso lo podemos consultar en tabla. En la próxima clase lo vamos a mostrar, ¿no? Para ver ya un poquito el tratamiento, porque en función del DBO vamos a tener los distintos tipos de tratamientos también, ¿no? Ya, entonces, claro, a mayor DBO, evidentemente mayor contaminación, ¿no? ¿Sí? Mientras más alto el DBO, por supuesto, ¿no? Está más contaminada el agua residual, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir analizando también con el reglamento, ¿no? De contaminación hídrica, que nos presenta entonces estos tipos de agua, ¿no? De agua residual. Muchas gracias, Inge. Ok, Gerardo. Buenas noches, ingeniero. Sí, Luis, buenas noches. Una consultita. En el tema de la industria de la curtiembre, las aguas residuales creo que son de las que más, digamos, se da, al menos acá en Santa Cruz, ¿no? Sí. Pero ¿qué tipo, o sea, son más alcalinas o son más ácidas? Bueno, el cromo da más una reacción ácida, ¿no? Sí, son más de carácter un poco más ácido, ¿no?
Pero igual botan de las dos, ¿no? Porque igual las lavan con detergentes, creo, ¿no? Los cueros, ya en un proceso más adelante. Sí, sí, claro que después todo se junta, ¿no? Todo se mezcla, lamentablemente, ¿no? Sí, Pero por eso, digamos, son de las que más son nocivas, ¿no? Porque sí, tienen cromo, tienen sí. Obviamente, detergente. obviamente por el metal pesado, ¿no? Que es cromo. ¿Cuál es el inconveniente de los metales pesados como el cromo, el plomo, el mercurio, el arsénico? De que ingresa al organismo, digamos, y se va acumulando, es decir, el organismo no lo elimina, ¿no? Pero llega un momento en que ya llega a un cierto nivel, digamos, en el organismo que ya va a producir problemas también en la piel, en el sistema nervioso, ¿no? Y cánceres, distintos tipos de cáncer. Entonces, son bastante tóxicos, son catalogados como tóxicos, ¿no? Los metales pesados. ¿Sí? Y justamente ese es uno de los mayores grandes problemas del agua residual, ¿no? Los metales pesados, ¿no? Que traen estos problemas de salud, ¿no? No solamente a las personas, sino también a los animales y las plantas, ¿no? Y ese, por ejemplo, al principio mencionaba por ahí el ejemplo de las minerías, ¿no? De la industria minera. Sabemos que aquí en Bolivia la mayoría de la industria minera está en la zona de Potosí, por ejemplo, ¿no? Oruro. Y el río Pilcomayo, por ejemplo, que viene acá, ¿no? Que pasa por la localidad de Villamonte, nace en el Potosí, ¿no? Y entonces, y lamentablemente, ¿no? Las colas, que son las aguas residuales de las factorías mineras, de los ingenios mineros, ¿no? Usted sabe que para concentrar los minerales se utiliza mercurio, otros, y también en la extracción de plomo. Entonces estas colas vienen, ¿no? Y lamentablemente digamos, se evacúan, ¿no? A riachuelos ahí y que van a parar también al río, a la nacente del río Pilcomayo. Entonces, las aguas del río Pilcomayo lamentablemente están muy contaminadas, ¿no? Y cuando alguien entonces va y pesca de repente ¿no? Un sábalo, un dorado, y ingiere este pescado, está no solamente comiendo pescado, no está comiendo también plomo o mercurio, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque claro, el pescado también se alimenta del río, ¿no? Entonces va a absorber también el agua del río, va a comer también productos que están en el río y también que están con plomo y mercurio. Entonces, es una cadena, ¿no? Es una cadena, entonces, aún así no tomemos agua del río contaminada, igual también los alimentos que produce el río, ¿no? Van a estar también lamentablemente contaminados con estos metales pesados. Entonces, ese es el problema de los metales pesados, ¿no? Como el cromo, el plomo, el mercurio, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna otra consulta, algún comentario por ahí. Bueno, igual quedamos atentos por cualquier consulta, WhatsApp, ¿no? O puede ser inbox, también pueden enviar cualquier consulta. De todos modos, bueno, el próximo jueves que continuamos, vamos a continuar con este tema 4, ¿no? Yo creo que el próximo jueves ya terminamos este tema, esta unidad, para que el día martes pasemos ya a la unidad 5, ¿no? El día jueves vamos a ver un poquito las notas de los parciales, el primer parcial, a ver cómo nos ha ido. Si hay alguna duda, algo al respecto. Entonces vamos a publicar también, vamos a comunicar las notas acá en el Zoom el día jueves, ¿no? Del primer parcial. Recordarles, vayan trabajando también con el proyecto, ¿no? A partir del 15 de julio la idea es que ya vayamos presentando y defendiendo los proyectos. Entonces, coordinen con su grupo, ¿no? Vayan haciendo ya los temas, ¿no? Que cada uno le corresponde, de tal manera que vayan armando, vayan elaborando el proyecto, entonces en función del formato que les he enviado, para que también, ¿no? Podamos entonces en fecha tener los proyectos listos para su presentación y defensa. Bueno, muy bien, voy a habilitar la asistencia para ya ir cerrando por hoy día la clase. Espera un momentito.
Ingeniero, todavía no lo habilitó, ¿no? En la plataforma la asistencia o va a ser nomás por el chat. Todavía, enseguida lo habilito, 2 minutitos, lo habilito va a ser por la plataforma. Ya, ahorita lo habilito, en 2 minutitos ya lo... Bien, pueden empezar entonces a registrar su asistencia, por favor. Vamos a dar 5 minutos. Entran a la plataforma entonces y registren la asistencia. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Luego, Gracias, ingeniero. ingeniero. Ingeniero, buenas noches.